del Señor, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. ¿Verdad? Bienvenidos nuevamente a una nueva entrada, a un nuevo video en nuestra serie de la Escuela Bíblica Dominical Online. Aquí estamos tratando, ¿verdad? En esta edición, nuestra nueva revista de evangelismo. Nuestra nueva revista Evangelismo presentada por primera vez en nuestro Congreso General. Amén. Así que ya hoy estaremos estudiando la lección número 8. Amén. Que tiene por título la acción directa del diablo cegando el entendimiento de las almas y la acción de la iglesia para llevarlas a la salvación en Cristo. Amén. Esa es la lección que estaremos trabajando en el día de hoy. Pero antes me gustaría, ¿verdad?, darle la bienvenida al canal oficial de la Iglesia Pentecostal, Asamblea de Dios, Ministerio Restauración. Para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Para mí es un privilegio, un honor y una grande bendición el yo poder estar aquí compartiendo esta maravillosa enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Primeramente me gustaría invitarle a usted que se suscriba a nuestro canal si usted entiende, ¿verdad?, que este canal trae información, trae contenido que puede ser edificación para su vida espiritual. Amén. Nosotros buscamos como iglesia compartir, divulgar las obras poderosas de Dios en nuestra vida, la palabra, ¿verdad?, del Señor, para que usted pueda encontrar, ¿verdad?, la voluntad de Dios plena para su vida. Así que glorificamos al Señor por esta nueva oportunidad que hemos tenido. Amén. Antes de nosotros comenzar nuestro trabajo, nuestro estudio del día de hoy, me gustaría que usted, junto conmigo, hermano, vayamos en oración al Señor para que sea Dios dirigiendo cada una de las cosas que nosotros vamos a estar hablando y tratando en el día de hoy. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Señor y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te adoramos, te glorificamos, Señor, te exaltamos. Te rendimos toda nuestra alabanza, todo lo ora a tu nombre, Señor, entendiendo que tú eres el Dios sobre todas las cosas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos has dado, Señor, este tiempo que nos has regalado para estar aquí delante de tu presencia, Señor, en este instrumento que tú has dado en nuestras manos, Padre, este canal para nosotros compartir la poderosa palabra del Señor. Yo te pido que tú unja mi labio, unja mi mente, mi pensamiento, que todo lo que yo vaya a decir, todo lo que yo vaya a hacer en esta hora sea completamente dirigido por tu Espíritu Santo. Y aquí yo solamente sea un instrumento para tu gloria y para tu honra. Que todo lo que yo vaya a decir sea de agrado para ti, Señor, y de edificación para todas las personas que están aquí conmigo sintonizadas. Abre nuestra mente y nuestro corazón para nosotros poder captar, entender, Señor, y vivir debajo de la revelación que está escrita aquí, fundamentada en tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando en nuestra vida. Amén. Amén. Así que glorificamos al Señor, ¿verdad?, en este día, esta maravillosa oportunidad que nosotros tenemos aquí de nuevamente compartir la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Nuestra última lección, lección número 7, estuvimos trabajando debajo del título, ¿verdad?, de las fuerzas que deben ser vencidas cuando la iglesia quiere ganar almas para Jesús. Estuvimos tratando, ¿verdad?, en esa última lección, las acciones que ejercen fuerza en contra de las almas humanas para llevarlas al pecado, para mantener a esas almas en la desobediencia, mantenerlas, como dice nuestra revista, la frase, ¿verdad?, citando directamente, el círculo vicioso de desobediencia que va alejando a las personas, va alejando a las almas del propósito de Dios sobre su vida. Amén. Así que glorificamos el nombre del Señor, ¿verdad?, porque ahora tenemos otro día más para seguir trabajando acerca de esto que Dios nos ha regalado en esta revista de evangelismo. Amén. Más hoy estaremos hablando sobre, ¿verdad?, esa acción directa del diablo de cegar el entendimiento de las almas y la acción de la iglesia, hermano, para llevarlas a la salvación en Cristo. Así que esta lección está basada
en 2 Corintios, capítulo 4, versos 3 al 4. Muy importante, hermano. Si usted tiene la oportunidad de tener la revista, que usted vaya ahí conmigo, ¿verdad? Usted tome este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo la palabra. Usted tome su revista, ¿verdad? Tome su Biblia, siempre. Para que usted vaya junto con nosotros, hermano. Y usted vaya, ¿verdad? Viendo la palabra, descubriendo los pasajes, ¿verdad? Los momentos en que Dios habla sobre el tópico que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Y así usted vaya grabando en su mente, grabando en su corazón, todo aquello que Dios quiere para nuestra vida, que Dios nos quiere mostrar. Amén. Así que si usted aún no ha tenido la oportunidad de poder adquirir su revista, haga un esfuerzo, ¿verdad? Le aconsejamos, le exhortamos, le invitamos a que haga un esfuerzo, hable con su pastor, su director, ¿verdad? O su líder de enseñanza en su iglesia, para que si usted pueda tener acceso, usted pueda tener la oportunidad, ¿verdad? De tener este material sumamente poderoso en sus manos. Amén. Y que también fuera del tiempo que usted comparta aquí con nosotros, en este tiempo que estamos aquí discutiendo, ¿verdad? Que buscamos que este espacio de discusión aquí, ¿verdad? Esta escuela sea un material de apoyo para usted, para su, ¿verdad? Para usted si es profesor, también para usted si es alumno, quizás alguna duda, alguna manera de nosotros discutir la lección que pueda ayudarle a usted a comprender mejor. Más siempre, hermano, tome un tiempo, ¿verdad? Y tome un espacio en su casa, un momento devocional, para poder estudiar más a fondo todo lo que estas lecciones tienen para hablar a nosotros, a nuestra vida. Amén. 2 Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Así que vamos, basado en este poderoso versículo, vamos a estar trabajando esta lección número 8. Amén. Sobre el encubrimiento que Satanás opera, que Satanás actúa en la vida de las almas humanas, de las personas, para que no alcancen la revelación plena de Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Es aquel que murió por nosotros en la cruz y que nos da salvación, hermano. Que la Biblia relata que nosotros, cada uno de nosotros, debemos llegar al pleno conocimiento de la verdad de Jesucristo. Amén. Así que Satanás se encarga de cegar el entendimiento. Amén. Aquí en nuestra revista utiliza una muy buena figura, ¿verdad? De unas manos obstruyendo la visión de una joven, ¿verdad? Cegando a esa persona, a esa dama que está aquí, esa joven que está siendo presentada en este diseño de la revista. Y es una colocación maravillosa, hermano, porque así como ese hombre, esa persona está tapando los ojos de esa mujer para que ella no consiga observar aquello que está delante. Así es Satanás hace para con las personas incrédulas, para con el impío, para con las personas que están en desobediencia delante de Dios. Amén. Para que ellas no consigan poder entender la revelación poderosa del Evangelio de Jesucristo. Amén. En nuestra introducción habla de la siguiente manera. En la lección pasada vimos que la palabra de Dios nos revela que las 4 fuerzas que mantienen a las almas muertas espiritualmente en delitos y pecados son las siguientes, hermanos. Primera fuerza es el príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que actúa sobre los hijos de desobediencia. B, el curso de este siglo, ¿verdad? Este mundo también puede ser hablado, ¿verdad? Utilizado ese término. C, las inclinaciones y las voluntades de la carne. Y, por último, letra D, la voluntad de los pensamientos. En esas 4 fuerzas, ¿verdad?, que atan al ser humano aquí en esta tierra, nosotros estuvimos trabajando en nuestra última lección. Amén. Así que estas 4 fuerzas usted puede encontrarlas en el segundo versículo del segundo capítulo de Efesios. Igualmente fue destacado que según la interpretación histórica de la iglesia y que por nosotros es adoptada acerca de Ezequiel 28, el génesis, el comienzo del mal, fue la iniquidad que se encontró en el corazón de Lucifer
y él, auxiliado por sus huestes espirituales de maldad, que coordena fuerza y acciones en el intento de mantener las almas muertas espiritualmente aprisionadas en sus delitos y pecados. Amén. Así que todo este comienzo de la maldad, todo este comienzo del pecado tuvo su génesis, ¿verdad? Que es comienzo en el corazón de Lucifer, en la iniquidad que se encontró en el corazón de Lucifer. Y por último, ¿verdad? Por fin fue demostrado que esas acciones de las fuerzas espirituales del mal se dan tanto de forma directa como de forma indirecta. A partir de esta lección estudiaremos estas acciones espirituales agrupadas en 4 ejes, que son las acciones espirituales sobre los pensamientos, es la primera; la segunda, sobre la carne; tercera, sobre el cuerpo; y por fin, sobre la persona como un todo, incluyendo las 3 partes de lo que forma un ser humano: cuerpo, alma y el espíritu. Estudiaremos también cuál es la actitud que la iglesia debe tomar delante de estas fuerzas del mal. Amén, hermano. Así que, ¿verdad? En nuestra última lección, lección número 6, entramos en análisis sobre estas 4 fuerzas que actúan sobre la vida del hombre. Amén. Ya ahora, ¿verdad? Vamos a entrar sobre ella, ¿verdad? En relación a los pensamientos, más también cuál es la actitud de la iglesia, hermano. Sumamente importante. Nosotros no solamente conocer el mal, más ya estamos entrando, ¿verdad?, en cómo la iglesia debe actuar, cuál debe ser el contraataque, ¿verdad?, de la iglesia. No olvidando que en nuestra última lección hablamos sobre aquel versículo que habla la palabra. Allí, ¿verdad?, en Efesios también 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amén, pero estamos en una lucha, es una guerra lo que la iglesia vive en contra de las huestes del mal, para vencer al diablo, vencer el pecado y poder deshacer las obras de Satanás, amén. Así que, como primer tópico que vamos a estar trabajando, va a ser las acciones de las fuerzas espirituales del mal en contra de los pensamientos. Repitiéndose, ¿verdad?, lo que ya se dijo en la lección anterior, comenzaremos por el eje. ¿Por qué, hermano? Habíamos dicho que cronológicamente fue la primera forma que Satanás atacó o que escogió, ¿verdad?, para engañar a Eva en el jardín del Edén. Y la provocó con simplemente una pregunta que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 1. Le dijo la serpiente a Satanás: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fue así, hermano, que la serpiente comenzó su ataque a la vida del ser humano. Amén. En este caso, ¿verdad?, en Génesis capítulo 3, hacia Eva, directamente a Eva. Con esta pregunta, ¿cuál fue el propósito de Satanás? Buscar engañarla, sembrar una mentira, sembrar una confusión en su mente que produjera el resultado final de Satanás, de esa pregunta, era llevar a Eva hasta, la última lección hablamos, que es hasta la desobediencia. Eso es lo que busca Satanás en la vida del hombre, llevarlo hasta la desobediencia. Amén. Y esta pregunta lanzada a la mente de Eva tenía este propósito: generar desobediencia, confusión, ¿verdad?, engaño en la mente de Eva. Así que serían 6 las acciones de las fuerzas espirituales del mal contra los pensamientos que serán estudiadas. Primero será letra A, cegar el entendimiento; luego letra B, engañar; letra C, mentir; letra D, acusar; letra E, amedrentar; y letra F, quitar la palabra de Dios del corazón. En esta lección vamos a estudiar sobre la acción maligna para cegar el entendimiento. Amén. Así que tópico número 2, hermanos, estaremos hablando sobre la acción maligna de cegar el entendimiento. Punto número 1, hermano. Una acción del Dios de este siglo. Amén. La palabra de Dios nos afirma lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es imagen de Dios. Amén. Así que estamos viendo primeramente que hay una acción, ¿verdad?, de parte del Dios de este siglo, hermano. Cuando se refiere al Dios de este siglo, se está refiriendo a Satanás, el enemigo de las almas. Amén. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de este siglo, de este pequeño tiempo, ¿verdad? Este pequeño intervalo, si podríamos utilizar ese espacio dentro del plan eterno, de lo que Dios tiene, ¿verdad? En su plan eterno, en su misterio eterno, de construir la iglesia, el reino, ¿verdad? El mundo venidero, la iglesia como aquella que van a gobernar, que ha de juzgar el mundo. Este espacio de tiempo que estamos viviendo aquí, esta historia de la humanidad, estos 6,000 años aproximadamente que la humanidad lleva establecida aquí en la tierra, ¿verdad? Para nosotros, comparándolo con la vida nuestra, que es finita, que es corta, parece una gran cantidad de tiempo, más para Dios quizás como un siglo, un pequeño tiempo, ¿verdad? El Dios de este siglo, este pequeño intervalo de espacio, es quien ha cegado el entendimiento, hermano. En este versículo, diferentemente de lo que ocurre en Efesios capítulo 2, verso 2, en que el diablo es presentado como el príncipe de la potestad del aire, Pablo se refiere al adversario como el Dios de este siglo. Para nosotros poder entender qué el apóstol quiso decir con esto, debemos analizar lo que esta palabra siglo significa en este contexto. Amén. Así que esta ceguera de entendimiento no es la falta de inteligencia, más el impedimento espiritual de contemplar la riqueza del mundo venidero antes de la, ¿verdad?, ante la fascinación por la era actual. Amén. Mira esto que interesante, hermano. Esta incapacidad del ser humano, ¿verdad? Esta ceguera, esta falta de visión de las almas humanas, de poder contemplar, de poder admirar la verdad del Evangelio, la luz de la palabra, que viene a traer, ¿qué, hermano? Viene a traer salvación a la vida del hombre y presentar una vida eterna, un plano eterno, un plano que sobrepasa lo que nosotros estamos viendo en esta tierra, en este mundo presente. Entonces, esta ceguera que Satanás busca implantar delante de la vida del hombre, delante, ¿verdad?, de lo que el hombre puede observar, es para impedir que el hombre se enfoque en las cosas celestiales, en las cosas eternas, y que se distraiga, hermano, que enfoque su mirada simplemente con aquello que está pasando ahora, con este siglo, con las cosas materiales, aquello que es perecedero, aquello que un día va a pasar, y que no consiga observar la luz de la salvación, la luz del Evangelio, que promete una vida eterna, promete una eternidad junto con Cristo, un siglo, ¿verdad?, un reino venidero que estará establecido por los siglos de los siglos, una nueva Jerusalén, una nueva ciudad. Satanás ciega el entendimiento de las personas no por la falta, como está diciendo aquí nuestra revista, de inteligencia. Dios dotó al hombre de esa capacidad de poder entender lo abstracto. Más, es para que ellos se enfoquen aquí, su inteligencia, su capacidad humana sea utilizada, enfocada en este siglo que estamos viviendo, en las cosas que el mundo, que Satanás ha preparado en el mundo para el hombre ahora, hermano, y no enfocar nuestra mirada en lo eterno. Más, debemos, ¿verdad?, entender lo que esta palabra siglo está hablando, ¿verdad?, para nosotros poder entender esta acción de Satanás, del Dios de este siglo. ¿Ven? Punto número 2, los incrédulos. Amén. Así que vamos a trabajar, ¿verdad?, sobre esa palabra siglo en un momento. La palabra incrédulos, ¿ven?, que es lo que está hablando aquí en estos versículos, estos pasajes que estamos estudiando, es traducción, ¿verdad?, de la palabra griega apistos. O sea que esta palabra incrédulo es traducida de la palabra griega apistos. En el griego, pistos significa creyente y el prefijo a, letra A, significa la negación, amén, de lo que esa palabra quiere
anunciar. Así que apistos significaría literalmente una persona sin fe. Pistos en griego es una persona creyente, una persona que tiene fe. Al utilizar el prefijo a es negar aquello que la palabra dice, que por ende en la palabra pistos sería la fe. Una persona que no cree, que no tiene fe. Esta palabra es utilizada tanto para los que todavía no aceptaron a Cristo como Señor, ¿verdad? Así como para aquellos que ya habiendo aceptado a Jesucristo, habiendo tenido Dios en su corazón, no tuvieron los ojos del corazón iluminados, hermanos, para entender el poder de Dios y las riquezas del mundo venidero. Amén. O sea, mire esto, hermanos, qué poderoso es poder entender esta palabra. O sea, aquí esta palabra apistos de una persona que no tiene fe, una persona que no cree, no es simplemente para la persona impía, incrédula, que vive su vida ajena de la voluntad de Dios, ajena del plan divino de Dios, ¿verdad? Que muchas veces, hermano, yo justamente en estos días meditaba un poco sobre esta línea, hermano, dentro, ¿verdad?, de lo que es mi gusto, ¿verdad?, mis gustos personales. Siempre tuve en un tiempo atrás, ¿verdad?, antes de poder yo llegar a esta revelación del Evangelio, yo antes tenía una grande fascinación por la literatura, las artes. Estos hombres, hermanos, que tienen una gran capacidad de dominar las letras, de la belleza a través de la escritura, la belleza literaria, hermano. Cómo estas personas son capaces, grandes escritores que ha tenido la humanidad, capaces, hermanos, de crear pensamientos, ¿verdad?, que abstractos, a través de poemas, de rimas, de versos. Amén. Personas que han tenido esta capacidad, ¿verdad?, que han tenido estos dones de poder a través de las letras crear cosas maravillosas, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, placerosas para el conocimiento, poder entenderla, escucharla. Más me daba una tristeza y una pena en mi corazón, hermano, el entender que aún personas teniendo esa capacidad, grandes escritores, grandes hombres, ¿verdad?, entendidos, sabios, muy inteligentes, teniendo esta gran capacidad, ¿verdad?, de esta afinidad hacia la arte, hacia la literatura, de crear todas estas cosas, ¿verdad?, a través de escritos, de la palabra, no fueron iluminados por la luz de Cristo, o rechazaron, hermano. Muchos de ellos, cuando tú ves sus vidas, hermano, vienen de un trastorno, ¿verdad?, un contexto histórico. Estas personas en algún momento fueron alcanzadas por la palabra del Evangelio, más rechazaron, hermano, por su inteligencia, ¿verdad?, de forma racional, de forma utilizando un sinnúmero de argumentos, que no aceptaron a Jesucristo, no quisieron entrar en la verdad de la palabra, a pesar de tener esta capacidad, a pesar de haber sido considerados sabios por el mundo. Mas es por esto, hermano, por esto que la lección está hablando de nosotros, por esa ceguera que el diablo produce en la vida del hombre. Esas personas, ¿verdad?, grandes literarios, grandes filósofos también podrían incluirse en esa lista, personas que tuvieron grande capacidad de pensar, de formar, ¿verdad?, argumentos. No fueron alcanzados muchos de ellos por la luz del Evangelio, por estas acción del enemigo, por esta acción cegadora de Satanás sobre su vida. Y fueron personas apistos, personas que no creyeron, personas que no tuvieron fe en Jesucristo. Entendían de Jesucristo, entendían de quién era esta persona histórica, ¿verdad? Consideraban persona histórica, una persona religiosa, un líder mundial, mas no creyeron en él como el dador de la vida, el salvador de nuestras almas, hermano. Entonces, esto que sucede con aquellos impíos también, ¿verdad? Esta ceguera, esta vida sin creer, sin haber sido cansado por la luz del Evangelio, sucede aún con aquellos que están dentro de la iglesia, hermano. Que un día en una predicación, en un mensaje, aceptaron a Jesucristo, más aún los ojos de su corazón, el entendimiento de su alma no ha sido completamente iluminado por la plena revelación del poder de Dios, hermano. Por la plena revelación del poder de Dios y de las riquezas del mundo que ha de venir, hermano.
Cuando nosotros entendemos esa poderosa palabra, aquel que ha tenido, ¿verdad?, esa maravillosa oportunidad de que su corazón haya sido iluminado por el poder de Dios, por las riquezas de ese mundo que nos espera, hermano. Es algo maravilloso, ¿verdad? Tú entiendes que este mundo no tiene nada para ofrecer. Aquello que este mundo, los carros, las propiedades, el dinero, los viajes, ¿verdad?, los placeres, el disfrute de la carne que este mundo ofrece, no tiene comparación, no tiene valor aquello que Dios te está ofreciendo. Las riquezas de un mundo que será por los siglos de los siglos. La oportunidad de la iglesia de reinar junto con Cristo por la eternidad, hermano. Es tanto así que Jesús, viendo esa incredulidad de este tipo de personas, le dice a Tomás en Juan 20:27, dice así, hermano. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, se acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulos, ¿verdad? No seas apistos, sino creyente, pistos. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo a Tomás, este discípulo, ¿verdad? Que si él no veía, no creía, hermano. Era una acción increíble de incredulidad de parte del discípulo hacia el maestro. No creyendo, aún teniendo a Jesucristo ahí de frente, la acción de Dios sobre la vida de Jesucristo. Aquello que Dios había hecho sobre él de resucitarlo entre los muertos, de haber muerto, de haber sido crucificado y de haber sido resucitado. Y Cristo tiene que presentar sus marcas en su mano, en su costado, incluso invitar a Tomás que metiera su mano en el costado, metiera su mano, verá, redundando en la mano, su dedo en la mano, para que él pudiera pasar de apistos. Jesús quiere decirle, no seas apisto, no seas una persona sin fe, no seas un incrédulo, sino pasa a ser un pistos, una persona que crea, que entienda, que sea iluminado por el conocimiento de la verdad, de lo que Dios, el Padre, ha hecho en mí, Jesucristo, ¿verdad? Hablando. ¿Ven? Así que, hermano, la acción evangelística iluminadora de la iglesia no solamente alcanza a los impíos, sino a aquellos de la casa, hermano, que igual que Tomás no fueron iluminados al respecto de los poderes del mundo venidero. Aquello que se había manifestado sobre la vida de Jesucristo, esa resurrección, esa muerte, ese vencimiento sobre la carne, esa crucifixión, llevar hasta la última, ¿verdad? Hasta la última consecuencia, el obedecer la voluntad de Dios, que es la vida de Jesucristo, se manifestó como la crucifixión de su cuerpo, la crucifixión de su carne, el vencimiento de la tentación del diablo sobre él y de haber sido resucitado. Eso fue una experimentación, una manifestación en Jesucristo de los poderes del mundo venidero. ¿Por qué? Porque la iglesia en el mundo venidero serán aquellos que hayan resistido las tentaciones del diablo, luchado contra el diablo, hayan crucificado su carne hasta las últimas consecuencias, hasta el último minuto, el último segundo. ¿Y qué, hermano? Y que hayan sido resucitados juntamente con Cristo. En Jesucristo se estaba manifestando algo que Tomás no conseguía observar. Que Tomás, por ser una persona apistos, una persona incrédula hacia lo que Dios estaba manifestando en Jesucristo, poderes de un siglo venidero, del mundo venidero, ¿verdad? Él no conseguía observar aquello maravilloso que estaba en su frente, hermano, que estaba delante de él, el propio Jesucristo, que murió y resucitó y ahora estaba delante de él. No conseguía observarlo, hermano, por la acción de su entendimiento ser cegado. Mas Jesucristo operó aún en su incredulidad y le mostró las marcas, ¿verdad? La evidencia física de los poderes de ese mundo venidero. Y ahí Tomás consiguió pasar a ser un pistos, un creyente. Amén. Así que debemos entender, hermano, que esta iluminación de la palabra del Señor no solamente es sobre qué está afuera,
quizás hay muchos en nuestra iglesia, ¿verdad? Y debemos orar, identificar que nosotros no seamos uno de esos. Que haya algo del poder de Dios que no se ha manifestado sobre nosotros, sobre nuestras vidas, por nosotros no tener la iluminación, nosotros no abrir los ojos de nuestro corazón, al igual que Tomás, para aceptar la revelación de los poderes, ¿verdad? Ver la manifestación de los poderes del mundo venidero sobre nuestra vida. Amén. Ahora, ¿verdad? Vamos a entrar en esa parte del siglo. Punto número 3. El siglo. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay dos palabras en el griego que son correlacionadas. Cosmos y aion. Aion, ¿verdad? Cosmos y aion. Cosmos, en la mayoría de las veces, está escrito, ¿verdad? O relacionado como mundo. El significado original de la palabra es un sistema, un orden y un gobierno. Amén. Así que esta palabra puede ser utilizada de una forma neutra, significando el mundo, el universo creado por Dios, cuanto, ¿verdad? También puede ser utilizado de una forma negativa, significando el sistema instalado sobre la creación de Dios, más que tiene como al diablo como su príncipe. Esto lo vemos en Juan 16:11, y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Así que cosmos está vinculado a un espacio. Amén. En ciertas partes, ¿verdad? Podemos ver esta palabra cosmos como esta grande espacio. Podemos ver, ¿verdad? Como un sistema, un orden y un gobierno. Dependiendo la forma en que fuera utilizada, puede ser utilizada, ¿verdad? Como el cosmos, el universo, la Tierra, ¿verdad? Los planetas, la galaxia. Eso puede ser utilizado como el cosmos. Amén. E incluso, ¿verdad? Un término de la cosmovisión, que es utilizada para un término de tener una visión amplia de todo un espacio completo, una cosmovisión. Miren, hay personas que dentro, ¿verdad?, de las ramas de análisis, de ambiente, ¿verdad?, de mercado y de todo, ¿verdad?, y quizás en un mundo financiero, un mundo analítico de información, este término es más utilizado. Si usted tiene alguna relación, algún conocimiento en esa área, quizá haya escuchado ya este término, una cosmovisión de lo que está sucediendo. También políticamente, ¿cuál es la cosmovisión política del mundo? ¿Qué está sucediendo en el mundo, en el cosmos, en el universo, en la Tierra? ¿Ven? Más también es utilizada aquí en Juan, ¿verdad? 16:11. El príncipe de este mundo, de este cosmos, ha sido ya juzgado. También se refiere la palabra del Señor a este sistema, ¿verdad? Este mundo en el cual el diablo tiene el dominio, en el cual el diablo es aquel que dirige, que coordena las acciones dentro de este sistema. Así que cosmos, en fin, ¿verdad? Podemos relacionarlo a espacio, un espacio material, un espacio, ¿verdad?, de lugar, quizás utilizando una mejor relación de lugar, cosmos, sistema, gobierno, ¿ven? El mundo, como habla en Juan 16:11. Más la palabra aion, que es otra de las palabras que son relacionadas a esta palabra de siglo en el griego, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Dependiendo del contexto, puede en primer lugar significar el tiempo. Amén. En primer lugar, aion puede tener un significado de el tiempo, en el sentido de la eternidad, o sea, sería todo el tiempo existente. Amén. Y como segundo lugar puede significar un tiempo, en el sentido de un periodo de tiempo. Un siglo, ¿verdad? Lo vimos en 2 Corintios 4:4. El Dios de este aion, el Dios de este siglo, de este espacio de tiempo, ¿verdad? De décadas, en un espacio limitado de tiempo. Más si lo fuéramos a ver en un tiempo eterno, ¿verdad? En un tiempo de todo aquel tiempo que es existente hasta el momento de hoy. Amén. Así que aion, dependiendo del contexto, dependiendo del sentido,
para lo cual está siendo utilizado puede tener estas dos referencias, estos dos significados, estas dos interpretaciones. Amén. Estamos viendo entonces, recapitulando, hermano, cosmos es en el sentido de espacio, universo, mundo, que en la Biblia relata gobernado por Satanás, mundo, cosmos, ¿verdad? Un sistema, un gobierno, un lugar, un espacio. Y esta palabra de aion es utilizada por tiempo. Amén. Así que, como en caso, ¿verdad?, del ejemplo que nosotros estamos analizando, estamos basando nuestra lección de hoy, de 2 Corintios 4:4. Estamos delante de la segunda hipótesis, pues está expresamente revelando el dominio del diablo sobre un determinado periodo de tiempo del sistema mundial. Por tanto, aion aquí habla de la era presente caracterizada por una mentalidad contraria, ¿verdad?, permeando el sistema de este mundo, que permanecerá hasta el fin de esta era, cuando el poder del diablo sea totalmente destruido. Así que en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo que nosotros estamos trabajando, vamos a verlo, esta palabra siglo no como cosmos, no como espacio, no como lugar, sino como tiempo. Amén, hermano. El Dios de este aion, el Dios de este siglo, el Dios de este periodo de tiempo. Como habíamos hablado, ¿verdad?, al principio, este siglo que aquí el apóstol se está refiriendo, este espacio de tiempo en que la humanidad está haciendo, ¿verdad?, la historia de la humanidad está corriendo, en que el plan, ¿verdad?, de Dios de construir la iglesia aún está formándose. Amén. Y durante ese tiempo, por el pecado del hombre, del ser humano, ¿verdad?, que cada vez que peca, entra debajo del dominio de Satanás. Satanás usurpó el dominio de este universo, de este lugar, y por ese tiempo que la humanidad está aquí en la tierra, Satanás viene a ser el príncipe, Satanás viene a ser el Dios de este siglo, de este aion. Amén. Así que esta acción dominadora del diablo no es estática, más dinámica, variando conforme al tiempo y el espacio. Por tanto, la palabra más precisa que la sociología nos da para poder explicitar, poder presentar lo que es la manifestación diabólica en este aion en que vivimos, o sea, en este tiempo, en este espacio de tiempo de la historia de la humanidad, ¿verdad? O en el tiempo eterno, aion, este siglo, este tiempo en que la humanidad está aquí, dentro de los planes eternos de Dios, dentro de la eternidad de Dios, podemos utilizar el término que la sociología nos brinda de cultura, que en su concepto sociológico más amplio es en el sentido de sistema creado por las sociedades humanas en determinado tiempo para vivir. Amén. Así que dentro de este aion que nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, dentro de este pedazo de tiempo, este espacio, intervalo de tiempo, vamos a estar refiriéndonos hacia la cultura, que es el sistema creado por las sociedades humanas en determinado tiempo para vivir. Amén. También yo había escuchado a la siguiente, ¿verdad?, significado, quizás si a usted puede ayudarlo más, que es la modificación, toda modificación que el ser humano hace en determinado lugar a su ambiente. Amén. En determinado lugar, en determinado espacio de tiempo a su ambiente. Esa es la cultura. Amén. Ahí entran, ¿verdad?, un gran sinnúmero de culturas. Puerto Rico, las personas, ¿verdad?, por el ambiente comen cosas diferentes, utilizan ciertos tejidos para su vestimenta diferente. En Estados Unidos tiene una cultura diferente, la India, aquí en Brasil hay una cultura diferente, Colombia, Alaska, ¿verdad?, China, Japón, cada una de ellas tiene que un sistema creado por cada humano que vive ahí. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder adaptarse al ambiente en el cual están, a las tradiciones, los conocimientos, las modificaciones que esa sociedad ha hecho al lugar, al ambiente, al territorio en donde ellos viven durante el tiempo, era el espacio de tiempo que están establecidas
en ese lugar. Amén. Así que este concepto amplio de cultura sobre el cual hablamos fue creado por el antropólogo Melville Hershkovitz en su obra Man and His Works en el 1948. Que hermano, traduciéndolo al español, Man and His Works sería el hombre y sus obras, ¿verdad? Él aprofunda sobre este concepto, definiendo cultura como un conjunto complejo, ¿verdad? Complejo, que engloba las siguientes cosas, hermano. Primero, lo que las personas piensan, la creencia, conocimiento, valores, ideas. Amén. O sea, ¿qué las personas piensan aquí en Brasil? Es parte de su cultura que muy probablemente puede diferenciar lo que en tu país, ¿verdad? Dependiendo del país de donde usted me esté observando, puede diferenciar. Si usted estuviera en Puerto Rico, usted estuviera en Argentina, usted estuviera, ¿verdad? En Chile, en México, en Estados Unidos, el área de donde usted nos esté sintonizando, usted esté observando esta transmisión. En su país muy seguramente hay alguna creencia, hay algún conocimiento, ¿verdad? Hay algún valor, alguna idea que se diferencia al lugar en donde yo estoy ahora mismo o a la cultura de donde yo vengo. Amén. Así que ¿verdad? Un ejemplo sobre esto, hoy yo estaba, ¿verdad? Hoy me llegó a mi mente, a mi memoria, sobre un suceso que ocurre en la cultura más, ¿verdad? Dentro de mi conocimiento, puede estar errado, más inclinado a la cultura mexicana, sobre la Llorona, hermano. Y en ese país, ¿verdad? Creen que hay un espíritu que ronda en ciertos lugares de una mujer, una niña, creo que fue huérfana y murió. Y ella llora, entonces es un sonido como de un gemido lamentoso que la gente escucha, ¿verdad? En medio de la oscuridad, algunos dicen en medio debajo de los puentes, debajo de en sepulcro, diferentes lugares, creencias, hermanos, que ciertos pueblos y ciertos lugares establecen que forma parte de su cultura. Ellos dicen que si tú vas a tal hora, tal día, tú vas a escuchar una voz de una mujer llorando, una niña llorando, y le determinaron como la Llorona. ¿Verdad? Si eso sucedió, no sabemos, ¿verdad? Quizás puede ser incluso aún estas obras del diablo engañadoras, ¿verdad? Más es impresionante que cada cultura quizás tiene su creencia, ¿verdad? En Puerto Rico también tienen Puerto Rico tiene su creencia en relación a eso y tienen su creencia, su conocimiento en relación a cómo cultivar, a cómo cocinar. Todo eso forma parte de lo que las personas piensan y eso entra dentro del concepto de la cultura. ¿Qué las personas hacen? Letra número B, costumbre. Entre las costumbres, los usos, hábitos, las artes, las leyes, los rituales y las técnicas. ¿Amén? Dentro de lo que las personas hacen es la cultura, costumbre, hermano. Por ejemplo, algo que sucede aquí en el Brasil, que no sucede en Puerto Rico, utilizando, ¿verdad?, el país de donde yo provengo, es la bebida del mate o la bebida del chimarrón, como le dicen aquí. Es una costumbre, un uso, ¿verdad?, un hábito que se utiliza aquí que en Puerto Rico no le existe. Amén. Forma parte de la cultura de Brasil. Amén. Eso es un ejemplo acerca de lo que hacen. Quizás en tu país, ¿verdad? Tienen algo que no hacen en otro país, por eso la gente lo determina como la cultura de tu país. No, la cultura de tal país es hacer esto. La cultura de tal país es hacer aquello otro. Amén. Eso entra dentro de lo que es cultura. Amén. Y el tercero, lo que las personas producen. Objetos materiales, herramientas y tecnología. Dentro de esto podemos dar el ejemplo, ¿verdad?, del gran productor ya hace muchos años, ¿verdad?, que falleció, el gran inventor del sistema automatizado para la producción de Henry Ford en Estados Unidos. Fue un hombre, ¿verdad?, que por su conocimiento él se adentró a crear un sistema de producir vehículos en alta, ¿verdad?, en alta masa, en alta producción, ¿verdad? Y él creó un sistema de cadena que producía muchos vehículos, ¿verdad?
Y ahí él estableció un sistema que se esparció por todo el mundo, ¿verdad? Ese sistema industrial de crear cosas en gran cantidad, en gran masa. ¿Ven? Y cada país, hermano, tiene algún recurso mineral, algún recurso material que quizás es específico de ese país. ¿Eh? Incluso hay objetos que dan más valor porque son exclusivos de cierta región, cierto país, que cuando son llevados a otras naciones, son llevados a otros países, ¿verdad? Simplemente no los encuentras allí y añade su valor y forma parte de la cultura de ese país. Amén. Amén. El producir cierto tipo, ¿verdad? Que inclusive aquí en Brasil, una de las cosas, ¿verdad? Utilizando también esta misma nación, continuando con el ejemplo de las carnes, hermano. Brasil es un país que es muy productor de carne y forma parte de su cultura. Dentro de la dieta de la persona aquí de Brasil, consumen, incluso comparado al mundo, Brasil es donde las personas consumen más kilogramos de carne al año comparado a otras naciones. ¿Por qué? Porque dentro de su cultura está la grande producción en masa de carne, hermano. Entonces aquí es más accesible el consumir, ¿verdad? Esa carne. Así que eso forma parte de la cultura brasileña. Amén. Así que este sistema creado por las sociedades humanas, que dentro de este sistema llamado cultura engloba aquello que las personas piensan, aquello que las personas hacen, que las personas producen. Nosotros, ¿verdad? O este hombre, Melville, antropólogo, lo catalogó como cultura. ¿Ven? Así que, hermano, esto es, ¿verdad? Utilizando ejemplos de la cultura humana actual, cultura humana en la cual usted y yo vivimos, cultura humana en la cual usted y yo interactuamos. Más la Biblia nos relata del comienzo de la cultura humana, que fue en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo al hombre para cuidar el jardín, colocar nombre a los animales y crear una familia. Estaban siendo lanzadas las bases de una sociedad según una cultura basada en Dios, hermano. O sea, que Dios estableció el plano perfecto para una cultura ideal, para un pensamiento del ser humano ideal, para una producción, ¿verdad? Costumbre, uso, que fueran ideal, que produjeran felicidad, que producen satisfacción para el hombre, que es la familia, hermano, el trabajo honroso, la obediencia a Dios, hacer aquello que Dios ordena, hacer y llamar bueno lo que Dios llama bueno y llamar malo lo que Dios llama malo, hermano. Esa es la cultura que Dios estableció en el jardín del Edén, la cultura por excelencia. La cultura que va según la voluntad de Dios, hermano. Más que nosotros estamos observando en el día de hoy. Son culturas, hermano, son conocimientos, creencias, costumbres y hábitos que van ajenas, van en contra, enfrentando la voluntad de Dios, hermano. Van en directa confrontación sobre lo que Dios estableció en el jardín del Edén. ¿Y qué es lo más lamentable de esta situación, hermano? Que las personas procuran hallar la paz, procuran hallar la felicidad, procuran hallar el contentamiento, basándose en una cultura humana, basándose en una cultura que va en contra de lo que Dios estableció que era bueno, que era perfecto para el ser humano. Entonces hoy en día los hombres abandonan su familia, padres abandonando hijos, hijos siendo abandonados por padres, por busca de placer. El hijo no quiere atender al padre porque significaría que el hijo no tendría el tiempo para disfrutar de las acciones que producen felicidad en él, de los deseos de la carne. El padre tampoco da su atención máxima o inclusive abandona a sus hijos porque él quiere disfrutar del mundo, él quiere disfrutar de lo que el diablo, todo lo que ha sido ofrecido por este mundo, los placeres. Y teniendo, ¿verdad? En vez de crear una familia, se inclinan a la prostitución, se inclinan a las drogas, se inclinan al alcohol, se inclinan a los juegos, se inclinan a la competición, abandonando la cultura que Dios estableció en el jardín del Edén. Que hermano, ¿cuál es, verdad, la ironía, lo triste de este caso? Es que el hombre abandonando la cultura de Dios, abandonando lo que Dios dijo que era perfecto, que Dios dijo que era bueno para el hombre, buscando la felicidad, son infelices. Porque fuera de Dios, hermano, fuera de lo que Dios estableció, el hombre no encuentra felicidad. El hombre no alcanza aquello que él está buscando, hermano.
que es la felicidad, es la satisfacción, es la paz, es la tranquilidad. Ellos se inclinan en todo, a todo lo que va contrario a la ley de Dios, buscando felicidad, y eso los hace felices. Cuando vemos también la disrupción de la familia, padre contra hijo, hijo contra padre, el hijo busca ser feliz, mas está en contra de la ley de Dios y buscando la felicidad, es infeliz. Amén. El padre abandona al hijo buscando la felicidad, es infeliz, hermano. Y ahí vemos la destrucción de la familia. Vemos la destrucción de la sociedad, la corrupción de la sociedad, inclinándose, hermano, a una cultura que va completamente en contra de lo que Dios estableció que era bueno para el hombre. En la palabra de Dios relata allí en Génesis, cuando Dios terminó, Él dijo que todo era bueno en gran manera, hermano. Y eso relata sobre la creación del hombre, la creación del ambiente, la naturaleza, más también de ese ambiente, ese núcleo que Dios creó allí, hermano. Ese núcleo, esa cultura que Dios estableció. Era todo muy bueno, bueno en gran manera delante de los ojos de Dios. Y es la grande lástima que estamos viviendo hoy. O sea, que la caída del ser humano en el pecado y la consecuente pérdida de comunión con Dios, el usurpador, Satanás, hermano, pasó a gobernar sobre esta cultura que originalmente había sido inspirada por Dios para el hombre. Él comenzó a organizar y a cultivar un nuevo sistema que busca todo lo contrario, hermano. En lo que Dios estableció para Adán y Eva, todo lo que ellos hacían, todo, ¿verdad? En la obediencia a Dios, en todo lo que Él le había ordenado, llevaba al hombre a una cultura de qué, hermano? De comunión con Dios, de relación con Dios, de vivir en santidad delante de los ojos de Dios, en constante perfeccionamiento, acercándose a lo que Dios tenía para Adán y para Eva. Mas Satanás entra, corrompe al hombre y a la mujer, hace que el pecado entre en su corazón y comienza a dañar esa cultura que Dios estableció. Ahora la cultura que ellos tienen allí, que Adán y Eva tienen, ¿verdad? Las costumbres, los usos, los hábitos, lo que pensaban, lo que producían, era para todo lo contrario, para inclinarse a la carne, y la Biblia nos relata en el Nuevo Testamento que el inclinarse a la carne es muerte. O sea que inclinándose a la muerte, Satanás se encargó de organizar, que era un sistema que ahora en vez de llevar al hombre a esa perfecta comunión con Dios, lo lleva a la desobediencia, a alejarse cada vez más, estar aún más distante de Dios con cada acción. Amén, hermano. Entonces, esto fue lo que Satanás hizo allí en el jardín del Edén. Hizo que el pecado se introdujera, ¿verdad? Incitó, tentó la carne, y de ahí comenzó una cultura que comenzó a desarrollarse en contra de Dios. Amén. Así que para dominar cada época y cada pueblo de la humanidad, pasó a trabajar buscando influenciar y alcanzar un provecho en estas tres áreas de la cultura referidas. Amén. Arriba. O sea, él comenzó a buscar influenciar en lo que las personas piensan, buscó influenciar en lo que las personas hacen y en lo que las personas producen, hermano. Así, controlando esta cultura, hermano, ¿verdad? Que está encerrando, ¿verdad? Lo que las personas piensan, hacen y producen, concluir lo que es cultura. Y él comenzó a influenciar, a llevar al hombre a una cultura contraria a Dios, en contra de la ley de Dios. Amén. Así que estudiaremos, ¿verdad?, más sobre este tema al abordar la fuerza aprisionadora llamada el curso de este mundo. Amén. Así que, entrando, ¿verdad?, en nuestro punto número 4, en esta lección número 8, vamos a ver al diablo como el Dios de este siglo. Lucifer se tornó diablo por querer ser semejante al Altísimo. Lo vemos en Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que fue en ese momento, ¿verdad?, que Lucifer, ese ángel de luz,
ángel perfecto, querubín, señal, ¿verdad? O símbolo de la perfección de Dios, se tornó el diablo, que diablo viene a ser adversario, ¿verdad? Que el que está en contra de, por su deseo de ser semejante al Altísimo. Ahora, en el reino que Satanás usurpó al sujetar al ser humano al pecado, su intento, ¿verdad?, de usar el imperio de las tinieblas para quitar la mirada de los seres humanos de Dios y atraerlos para sí, para su sistema, consiguiendo así que tengan como Dios, que lo tengan a Él como el Dios de este siglo o de esta era presente. Así que, hermano, Satanás se revela contra Dios, se revela contra lo que Dios había establecido, ¿verdad? Se revela incluso delante del plan divino que Dios tenía para con él. Y así Satanás se vuelve el Dios de este siglo. ¿Por qué, hermano? Porque ahora, cuando él lleva al hombre a pecar, ahora el hombre, ¿verdad? Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que ahora el hombre entra debajo del dominio de Satanás. Ahora Satanás es quien domina, es quien usurpa, ¿verdad? Toma ilegítimamente esa posición de dominio. Y ahora Satanás comienza a organizar todo aquello que le había sido dado como mandato para dominar, para dirigir y organizar al ser humano, a Adán y a Eva. Comienza ahora a caer en las manos de Satanás y Satanás comienza a hacer este sistema. Al crearle Satanás este sistema, hace que los seres humanos, los hombres, miren a Satanás como su Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo miran como aquella persona que tiene total dominio, total control del mundo en que esa persona vive, de todo lo que esa persona, ¿verdad?, quiere disfrutar y puede disfrutar y es ofrecido por este mundo. Solamente, ¿verdad?, Satanás es quien domina y organiza este lugar para suplir los placeres que estos seres humanos están buscando, hermano. Entonces, estamos viendo, hermano, en nuestra sociedad, lamentablemente, esto es algo que se está haciendo muy presente, hermano. Se está haciendo muy presente. Porque estamos viendo ya, ¿verdad?, hace muchos años, la figura de Satanás siendo presentada en nuestra sociedad, siendo presentada, ¿verdad?, en películas, siendo presentada a través de la música, siendo presentada por las celebridades, por las personas que tienen influencia, hermano, sobre las almas humanas, presentando la figura de Satanás como una figura amistosa, como una figura que el hombre debe relacionarse, hermano. Algo que es espantoso en los tiempos que estamos viviendo. Como hace unos años atrás, ¿verdad, hermano? Yo estando, ¿verdad?, en Estados Unidos, en Puerto Rico, vimos, ¿verdad?, salió a las noticias el video musical de un hombre que se vestía de Satanás, que portaba a Satanás en su vestidura. ¿Verdad? Él jugaba en el infierno dentro de un video musical. Él jugaba en el infierno con Satanás. Él estaba en un paraíso corrompido con Satanás. Incluso, ¿verdad?, él hablaba de Satanás sin ningún problema. Su nombre era mencionado. Dentro de aplicaciones, ¿verdad?, de entretenimiento que provee películas, provee series. Fueron creadas series con el nombre de Lucifer, presentando a Satanás como una figura cualquiera, como un ser humano que ayuda al hombre, como una figura amistosa, ¿verdad?, como una persona que no había que temerse. Quizá ridiculizando, poniendo en una manera la figura de Satanás, haciendo algo que sea muy común entre nosotros, hermanos. Esa es la influencia de Satanás sobre este mundo. Él busca que él sea conocido, él sea aceptado, él sea visto como el Dios de este siglo, como aquel que las personas adoren, como aquel que las personas tengan como un punto de referencia, hermano. Entonces Satanás está siendo bombardeado a través de nuestros aparatos electrónicos, a través de las personas, ¿verdad?, en este mundo,
que se dedican a observar películas, a observar series, a consumir la música. Satanás está siendo bombardeado, está siendo presentado. Hace siglos atrás, hace tiempo atrás, no era mencionado el nombre de Satanás. A pesar de él haber sido, ¿verdad?, el Dios de este siglo aún, porque a través del sistema, del pecado, de todo aquello que Satanás ha producido en este mundo, él siempre, ¿verdad?, él lleva todo este tiempo manteniéndose como el Dios de este siglo. Mas, hermanos, nosotros debemos tener cautela, debemos tener precaución, porque los tiempos en que usted y yo vivimos son muy peligrosos, hermanos. Sumamente peligrosos. Debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, en aquello que nosotros observamos, aquello que nosotros miramos, la música. Hermano, debemos tener cuidado que Satanás no esté siendo presentado en nuestra casa, presentado en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros familiares, como el Dios, como un Dios, ¿verdad? Como así lo está haciendo el mundo, que observa a Satanás como un Dios, ¿verdad? No tiene miedo ya. Eso ya no hay vergüenza en una persona. Utilizar el nombre de Satanás, utilizar el nombre de Lucifer, vestirse como Satanás, vestirse como Lucifer, utilizarlo en su música, en sus videos, ¿verdad? Presentarlo como una figura cualquiera, tenerlo como el Dios de este siglo. Ya a la gente no le interesa, no le importa, no tiene miedo de presentarlo. ¿Ven? Entonces, ¿qué busca Satanás con esto, hermano? ¿Qué busca Satanás al él ser presentado de esta forma? El querer ser presentado como este amigo, ¿verdad?, como esta figura cercana, este Dios, que al igual que nosotros los creyentes, nosotros que confiamos en Jesucristo, para nosotros Jesús es un amigo, es nuestro Dios, es aquel que nosotros podemos acercarnos, es aquel que puede suplir nuestras necesidades, que puede suplir todo aquello que nosotros, ¿verdad?, tenemos falta, que nosotros confiamos. Así el mundo confía en Satanás, está poniendo su confianza en Satanás, y es parte de la acción que él está operando en cegar el entendimiento, para que ellos no entiendan que Satanás solo busca la destrucción de sus vidas, solo busca llevarlos hasta la muerte, hasta perecer eternamente, hasta perder su vida en el infierno, hermano. El mundo no está comprendiendo esto, el mundo no está entendiendo esta verdad, porque el diablo ciega su entendimiento. Lo que estamos trabajando esta lección es increíble, hermano, al punto que hemos llegado. Así que, al contrario de las personas ser amigas, amar, servir y adorar a Dios, Él quiere que las personas sean amigas, amen, sirven y adoren a Él y al sistema que Él creó. O sea que Él no busca, hermano, que las personas amen a su palabra. Las personas amen el sistema, verán los mandamientos que aquí están escritos. Aquello que Dios estableció para cada uno de nosotros. No quiere que nosotros amemos, sirvamos a Dios, sino todo lo contrario, lo amemos a Él, lo sirvamos, ¿verdad? Sirvamos a Satanás, que adoren a Satanás y al sistema que Él creó. Todas las ramificaciones que Satanás inventa, que Satanás provee, para que las almas sean atrapadas y caigan en pecado, caigan en desobediencia, y sean cada día, cada momento más conducida al pecado, conducida a una vida de tiniebla, que el foco de Satanás con el mundo, con el sistema que él creó. Entonces, el apóstol Pablo, por tanto, liga esta actuación del diablo como Dios de este siglo a la ceguera del entendimiento, hermano. ¿Por qué? Porque si las personas, hermano, entendieran la consecuencia eterna, si las personas comprendieran, ¿verdad?, el castigo eterno que hay para todo aquel que siga a Satanás, que adora a Satanás, que ama la tiniebla, que ama al diablo, que ama este mundo. Si las personas consiguieran entender que al tú amar al mundo, tú eres enemigo, te constituye enemigo de Dios, hermano. Y si es, ¿verdad?, temeroso, si a la gente le da terror tener enemigos, ¿verdad?, aquí en esta tierra, tener personas más fuertes, tener naciones, tienen miedo de otras naciones más fuertes y más poderosas. Si eso da miedo, hermano,
ser enemigo de Dios es algo que cuando tú te depares con esa realidad, cuando tus ojos sean abiertos, estas personas que aman a Satanás, que son cegadas por el entendimiento y no buscan ser iluminadas por la luz del Evangelio, cuando ellos comprendan la realidad espiritual que significa ser enemigo de Dios, hermano. No hay como tú vencer a Dios, no hay como tú luchar contra eso. Cuando entienda las consecuencias eternas, va a ser muy tarde. Eso es lo que busca, hermano, Satanás, cegando el entendimiento. Que las personas no entiendan, no comprendan el nivel de la condenación que hay para aquel que es enemigo de Dios. Para que así ya se mantengan en este siglo, en este aión, en esta cultura proporcionada por Satanás, yendo en contra de Dios. Amén, hermano. Así que, como quinto punto, ¿verdad? De esta lección número 8 que vamos a tratar en el día de hoy, hermano, que, ¿verdad? Habla sobre la ceguera, lo que es la ceguera del entendimiento, hermano. En nuestro texto de referencia dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La expresión resplandezca la luz es vertida, ¿verdad? Extraída de una expresión cuyo núcleo es la palabra griega potismos, ¿verdad? Fotismos, o que significa el acto de iluminar. Por tanto, la Biblia nos enseña que esta ceguera del entendimiento no es una falta de inteligencia humana, ¿verdad? No es una falta de capacidad humana para entender, ¿verdad? O tener ¿verdad? Redundantemente, la capacidad de comprender, de entender, sino que es una incapacitación de la mente de las personas para recibir la iluminación o la revelación divina. Amén. Pablo utiliza la raíz de esta palabra para explicar mejor esta cuestión en Efesios 1, versos 18 al 21, lo que decía, ¿verdad? Cuando oraba por los hermanos para que ellos tuvieran. Efesios 1, 18 al 23, hermano. Que esto es algo poderoso porque la ceguera del entendimiento, antes de entrar a este versículo, ¿verdad? Entrar a esta poderosa palabra que nos va a hablar sobre este alumbramiento, este acto de iluminar, esta palabra fotismos o potismos, ¿verdad? Es una acción poderosa del Espíritu Santo, hermano. Debemos comprender esto, no puede escapar de nuestra mente. Que aquello que diferencia, ¿verdad? Aquello que nos separa de los impíos, es que en un momento nosotros vivimos de esa manera. Nosotros éramos afectados por esa ceguera del entendimiento, por esa obra directa del diablo, de Satanás sobre nuestra mente, sobre nuestra vida. Que a pesar de nosotros tener la capacidad dada por Dios para nosotros comprender, entender o poder observar la luz del Evangelio, Satanás operaba para que eso no aconteciese. Entonces, en el momento que aconteció esta luz que resplandeció sobre nuestras vidas, es una acción directa del Espíritu Santo, hermano. Por eso, ¿verdad? Es sumamente importante, lo hemos dicho en una lección pasada, la dependencia de la iglesia del Espíritu Santo. Es la herramienta, es la fuerza que la iglesia tiene para vencer a Satanás, es el Espíritu Santo. La acción, la intervención del Espíritu Santo en la vida del hombre, de la mujer, para que esta ceguera, ¿verdad? Esta nube que Satanás pone delante de los ojos del hombre, sea interrumpida, sea destruida por la acción del Espíritu Santo. Y la luz de Dios alcance a la persona, alcance a las almas humanas. Diciendo así lo siguiente, en Efesios capítulo 1, versos 18 al 23, ¿verdad? Cuando Pablo oraba por sus hermanos, diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, hermano. Mire esto que importante, no solo en este aion, en este espacio de tiempo que estamos viviendo, no en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, por tanto, en este texto se puede extraer, ¿verdad? Podemos obtener que la ceguera del entendimiento a la que Pablo se refiere es la incapacidad espiritual de percibir la gloria del mundo venidero. Hermano, las personas que viven enfocadas en este mundo, viven cegadas en este presente siglo, en este presente aion, en este espacio de tiempo, hermano. Viven completamente cegadas a lo que Dios tiene en el futuro para el ser humano, lo que Dios promete para el hombre, la vida eterna, el plan eterno que Dios promete para el ser humano, hermano. En estos días estamos viendo una situación sumamente interesante con el crecimiento de la tecnología, ¿verdad? Y más en relación a la inteligencia artificial. Yo, ¿verdad? Soy una persona muy interesada por el crecimiento de este tipo de tecnologías, cómo funciona, cuál es el pensamiento de las personas que están detrás, operando todas estas cosas, hermano. Y, ¿verdad? No voy a entrar en ese tópico, entrar ¿verdad? En profundidad en eso, hermano, porque no es lo que la lección nos habla. Más quiero traer algo sumamente interesante. Es que las personas que hoy en día, los científicos, las personas que tienen poder, ¿verdad? Personas, por ejemplo, en el Foro de Economía Mundial, que están, ¿verdad? Esas personas en poder que toman grandes decisiones, tienen poder para tomar decisiones que influyen en el mundo entero, pueden alterar políticas mundiales, están buscando a través de la inteligencia artificial, a través de la tecnología, a través de científicos, la solución a la muerte y crear al hombre eterno en esta tierra. Ellos dicen, hermano, ¿verdad? Hay un científico que creó un libro, ¿verdad? De Homo Deus, Homo Dios, ¿verdad? O Dios hombre. Que él busca, hermano, solucionar. Mire esto, mire lo que es la operación del diablo en la mente del ser humano. Solucionar el problema de la muerte. Para él, simplemente, la muerte es una ecuación matemática, es un problema científico, ¿verdad? No es una condición espiritual, es algo que el ser humano puede superar. Y él entiende que a través de la ayuda de la inteligencia artificial, de su conocimiento, de sus recursos, él puede solucionar eso. Y ser eterno en esta tierra, solucionar el problema de la humanidad, mezclando quizá, ¿verdad? En su mente él entiende que mezclando al hombre con la tecnología, ¿verdad? Con inteligencia artificial, reemplazando órganos. Él allá, ¿verdad? Tiene su fórmula de cómo él entiende que ha de crear eso. Más, mira lo que es, hermano. Mira lo que es la ceguera del diablo. El hombre por su propia fuerza, por su propio recurso, está buscando solucionar el problema de la muerte. Más nunca reconoce que ya Jesús solucionó el problema de la muerte. Jesús, primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna, hermano. Jesucristo ya solucionó el problema de la muerte. Jesucristo solucionó el problema de la corrupción de este cuerpo, de la pérdida de fuerza. Ya solucionó ese problema. El hombre no tenemos que buscar solución para eso. El hombre lo que tiene que aceptar la solución de Dios. Aceptar lo que Dios promete al hombre. La solución de una vida eterna, de un propósito eterno. Hermano, eso que los hombres están buscando hoy, apavorados, encontrando, buscando alcanzar, ¿verdad? La eterna juventud,
alcanzar, escapar de la muerte, de los problemas de este siglo, ya fue proporcionado por Jesucristo allí en la cruz, hermano. Mas mira lo que es la ceguera del entendimiento. El hombre quiere ser igual a Dios. El hombre quiere, ¿verdad? Incluso Elon Musk, a través de su tecnología de la inteligencia artificial, él dice que él va a poder alcanzar, ¿verdad? Unos métodos a través de unos chips implantados en la mente, una tecnología junto con la inteligencia artificial, ¿verdad? Llamado como Neuralink. Él habla, hermano, de crear milagros a nivel de Jesús, mofándose de Jesús, hermano. Mofándose, entendiendo que lo que un hombre puede hacer a través de su conocimiento y su inteligencia se puede comparar a las obras del Hijo de Dios, hermano, del Dios mismo. Ese es el nivel, ese es el mundo, la sociedad, el aión, la cultura que el Satanás está influenciando, que Satanás está presentando, llevando, cultivando, sembrando en la mente de las personas, induciendo. Una cultura buscando adorar, alabar, exaltar al anticristo. El espíritu del anticristo cada día va más exaltado. Está siendo más conducido, más sembrado en la mente del ser humano. ¿Verdad? Y de aquí a poco, hermano, de aquí a pocos años, si no es que ya estamos viviendo en esos tiempos, aquellos que hace unos siglos atrás le tenían miedo al anticristo, aquel reino del anticristo, en unos pocos días, en pocos años, va a ser adorado el reino del anticristo. Va a ser exaltado aquello que el anticristo tiene para ofrecer. El pensamiento del anticristo, hermano. Miren qué locura. Es la acción directa de Satanás sobre estas personas, sobre las almas humanas, induciéndolas a ir en contra de lo que Dios establece, mofándose de la palabra de Dios, entendiendo que lo que un hombre pueda realizar a través de su conocimiento se compara de alguna manera a Dios, que puede solucionar un problema que solamente Jesucristo consiguió resolver, el de la muerte, la vida eterna. Gloria sea dada al nombre de Jesucristo, hermano. Esto es la acción demoníaca, satánica de Dios, de Satanás, disculpa, sobre esta sociedad, sobre el mundo, el aión, la cultura que estamos viviendo, hermano. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender que el Espíritu Santo es la llave de la iglesia, es la fuente de la iluminación para nosotros vencer estos poderes del diablo. Amén. Entonces, tiene que verse que el Dios de este aión, de este siglo, quiere impedir que las personas reciban esta iluminación. Para comprender la riqueza de la gloria del aión, del siglo, del tiempo que ha de venir. Amén. Donde la iglesia, además de reinar con Cristo, será la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Así que el diablo como Dios de una era que tendrá. El diablo es el Dios de un tiempo, de una era que tendrá fin, hermano. El diablo por el momento, por el día de hoy, por este minuto, por este segundo, tiene su dominio. Es el Dios, es adorado, es servido, ¿verdad? Es amado por este mundo solo por un pedazo de tiempo. Mas llegará un momento, hermano, en donde el verdadero Dios, el que ha de reinar por los siglos de los siglos, ha de destruir ese imperio de Satanás. Esa obra, ¿verdad? Ese aión, esa cultura, ese siglo en el cual Satanás ha dominado, lo ha de destruir, ha de quitar a Satanás como emperador de este tiempo y ha de establecer su reino. Pero mediante eso no pasa, el diablo procura que las personas amen este tiempo, amen su reino, su imperio, en vez de amar aquel imperio, aquel siglo, aquel mundo venidero que a la iglesia le está esperando, que a todos aquellos que acepten al Hijo de Dios tendrán acceso a esa riqueza, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Así que aunque muchos escuchen la palabra de Dios, aún hay iglesias que están llenas, ¿verdad? Y eso no le incomoda al diablo, porque él consigue impedir aquello por lo cual Pablo oraba. Que la iluminación de los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza, hermano. O sea, el diablo no le molesta iglesias llenas, repletas, ¿verdad?, de personas que no entienden la verdad del evangelio, que no llegan a la luz del conocimiento verdadero de Dios, hermano. Al diablo no le interesa, no le molesta, no le incomoda, al contrario.
Él se siente tranquilo con eso. Con tal de que sus ojos no sean iluminados con el entendimiento de la verdad del Evangelio, del propósito de Dios, Satanás no tiene problema con esa iglesia, con esos lugares. ¿Ven? Así que con ese Dios de D minúscula, que no puede ser, ¿verdad?, amado por los cristianos. ¿Por qué? Porque Tiago 4:4, ¿verdad? Santiago, disculpen, dice lo siguiente. Este mundo no puede ser amado por el cristiano. Porque dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Así que, hermano, este punto número 5 es en el cual nos vamos a detener, ¿verdad?, en la lección de hoy. En la próxima vez que nos encontremos, hemos de entrar al punto número 6. Debido, hermano, ¿por qué hacemos estas divisiones? Porque, ¿verdad?, son lecciones que son de gran contenido, que, ¿verdad?, necesitamos un tiempo para poder indagar, aunque superficialmente, quizás con mayor cantidad de tiempo nos gustaría entrar como deseáramos, más, ¿verdad? Lo dividimos, hermano, y exhortamos que si usted es un maestro, usted es un profesor allá, ¿verdad?, en su país, si usted está a cargo de ministrar estas lecciones, que usted también, ¿verdad?, si lo ve necesario, usted pueda dividir estas lecciones para que usted tenga tiempo, usted tenga con calma de poder entrar en la profundidad de la riqueza de esta lección, de aquello que la palabra de Dios quiere ofrecernos, hermano. Muy importante, ¿verdad?, que aquello que Dios tiene para nuestra vida no se ha tomado con prisa, no se ha tomado, ¿verdad?, con desespero, sino que podamos, que con calma, hermano, sentarnos, analizar, meditar en aquello que Dios tiene para con nosotros. En esta poderosa lección número 8 seguimos hablando, ¿verdad?, de la ceguera del entendimiento, esa acción directa del diablo sobre las vidas, las almas humanas, y cuáles son las acciones que la iglesia debe tener en relación a esto. Amén. Así que esta ha sido la primera parte de la lección número 8. Esperamos para nuestro próximo encuentro poder discutir el resto de la lección. Así que usted ha estado viendo esta programación, esta transmisión en el canal oficial de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio de Restauración, ¿verdad?, el cual ha proveído este órgano divulgador para poder compartir las cosas maravillosas, la poderosa palabra de Dios, la cual es nuestro deseo, hermano, en nuestra oración, que sea de edificación, sea de grande bendición para tu vida, ¿verdad?, y te ayude todo nuestro contenido, todo el material que subimos aquí, ¿verdad?, las predicaciones, las escuelas bíblicas, para que tú puedas entender la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad?, llegar al pleno conocimiento y llegar a aquello que la palabra nos está hablando aquí, que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados y podamos entender, hermano, la esperanza a la cual Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria de nuestra herencia, que somos los santos. Amén. Así que glorificamos al Señor, ¿verdad? Doy gloria a Dios por tu vida, que ha estado aquí conmigo en esta transmisión. Amén. Y vamos a hacer una oración para dar todo esto que hemos hablado, ¿verdad?, entregar en las manos de Dios esta poderosa lección, este tiempo que hemos tenido. Señor y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que hemos tenido de poder estar aquí compartiendo esta palabra, Señor, compartiendo esta poderosa lección, hermano, ¿verdad?, para nosotros poder disfrutar de la riqueza, el entendimiento, la iluminación de tu palabra sobre nuestra vida. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, te invito en mi corazón, en mi mente, para que tú ilumines mi entendimiento, Señor, y te pido que todos los que estén aquí conmigo, todas las personas que han de escuchar esta lección, su corazón, su mente y su alma también sea iluminado, Padre Celestial, para que cada uno de nosotros no seamos atacados, no seamos alcanzados por esa acción del diablo y nuestro entendimiento sea cegado, sino que vivamos en el entendimiento, en la luz de tu palabra, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre será para tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.